Aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios. Cuando suena esta sintonía todo el mundo sabe que tenemos información y de la buena para dar hoy. Darle la bienvenida nuevamente después de un montón de tiempo. Yo ya le he echado la bronca por dejarme aquí desde las elecciones a Salvador Puerto, diputado. Eso no lo podíamos decir antes. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, Merche. ¿Cómo han cambiado las cosas desde mayo hasta ahora? Bueno, sigue siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista. Tiene menos tiempo que antes porque hoy ha llegado corriendo más de lo que lo hacía anteriormente. Además me vaya a perdonar, pero con las manos sucias, porque es que venimos de rascar carteles en la Casa del Pueblo, estamos ya preparando la pegada de carteles que tenemos ya esta semana. Claro, a vosotros es que se nos ha pasado, es que es verdad que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, es que menudo años de elecciones hemos tenido, sobre todo para vosotros que tenéis que estar ahí trabajando. En definitiva para todos, porque para nosotros no deja de ser un placer, porque los que tenemos vocación política y vocación de servicio y de estar en un partido político y de estar comprometidos con unas ideas y trabajar por esas ideas y por nuestro pueblo, pues la verdad es que estamos de forma voluntaria y para todos y cada uno, desde el primer militante hasta el último que está y que participa, es un auténtico placer. Aunque sí es cierto, evidentemente, que en un mismo año, elecciones autonómicas, elecciones locales, elecciones generales y, aunque no nos hayan tocado directamente, elecciones en Cataluña, que no nos han tocado directamente, pero sí es cierto que el bombardeo informativo no solo se ha quedado en Cataluña, se ha quedado también en el resto de España. Sí es cierto que yo entiendo perfectamente a cualquier vecino, a cualquier vecina, a cualquier ciudadano que ya llega un momento que satura un poco todo, porque están saturados, es verdad. 4 comicios muy importantes, además a todos los niveles, desde el nivel más cercano, como son unas locales, hasta el nivel máximo, con todo el trasiego informativo, de información, de noticias, en los periódicos, en los telediarios, etcétera, etcétera, de forma continua. Y ahí, dentro de ese bombardeo, también tienes que contar las elecciones catalanas, que todavía siguen trayendo cola. Bueno, eso y lo que va a traer, porque de todas formas, de eso no vamos a hablar ahora, porque nos afecta a todos, los españoles. Pero es un tema que un día no lo podíamos dedicar a hablar por las repercusiones que pueda tener lo que a este hombre se le ha metido en la cabeza por hacer, que conste que yo tengo familia en Cataluña, la mayoría no quiere la independencia por las consecuencias que pueda traer, de grandes empresas que se están marchando ya de Cataluña, solo con la idea que ha propuesto este hombre. Pero bueno, es verdad que nos afecta y que nos satura pues todas las noticias y estamos un poquito de política hasta, en este caso, hasta los auriculares, pero que es importantísimo que el día 20 vayan a votar, porque nosotros somos los protagonistas, somos los que decidimos el futuro de nuestro país. A ver si nos damos cuenta que ponemos y quitamos gobierno nosotros, el pueblo tiene el poder. Merche, y sobre todo después de estos 4 años. Es que estos 4 años a nivel nacional han sido muy duros. Es que se ha castigado muchísimo al ciudadano de a pie, se ha castigado muchísimo al trabajador y al que está en edad de trabajar, se ha castigado muchísimo a la juventud, se ha castigado muchísimo también a los pensionistas. Se nos ha lanzado no uno, sino diferentes torpedos a la línea de flotación de lo que nos identificaba como país moderno, como país europeo y como país en el que daba gusto y da gusto vivir. Es decir, se nos ha torpedeado nuestro sistema de bienestar, se nos ha atacado nuestra sanidad pública, se nos ha atacado nuestra educación pública y, en definitiva, además de los efectos de la crisis, esos efectos, por más que en determinadas cifras el gobierno de Rajoy siga sacando pecho, vamos a quedarnos con las cifras cercanas. Y hay un dato que es tremendamente importante. Lo que es cierto, en estos 4 años se ha aumentado la desigualdad en este país. Los ricos son más ricos y los que no somos ricos no han mejorado en absolutamente nada. Estamos en la ruina total. Mira, es decir, la clase media, que es lo que te identifica, como te digo, como país moderno, como país cómodo, como europeos. Esa clase media que en España era la gran mayoría y tenía una posición acomodada y se podía vivir bien y se podía sacar adelante una familia y hasta permitirte de vez en cuando algún caprichito, como hemos estado todos y como ha estado muchísima gente.
Eso hace ya muchos años que no pasa, pero es que eso no se ha sentado ninguna base para recuperar eso en estos 4 años. Al contrario, se han aumentado las desigualdades y la pérdida de derechos para la mayoría de ciudadanos de este país ha sido tremenda. No, un detalle, por ejemplo, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, he leído en los periódicos que el centro de Algeciras cierra en mayo por falta de presupuesto, por falta de ayuda. Yo me acuerdo que hace algunos años, pues mira, cuando estaba en Radio Televisión Municipal de aquí de los Barrios, hacíamos unas campañas extraordinarias, todo el mundo se volcaba, también es que la gente podía, tenía los medios, igual que las entidades y los ayuntamientos. Esta es una crisis total en todos los sentidos, sobre todo en temas de ayudas sociales, porque estamos viendo la situación que se está viviendo en España, pero en este caso son muchas las asociaciones y todo que ayudaban, que al ciudadano directamente que están teniendo que cerrar porque no le dan esas ayudas que necesitan. Y evidentemente la crisis económica que nos ha atacado a todos, por supuesto que tiene unas consecuencias y tiene un desgaste pero si te pones a reflexionar y sobre todo como tú dices, tú que como yo tienes familia en Cataluña y tú que como yo tienes amigos y conocidos de Despeñaperros para arriba, si te pones a comentar, si te pones a hablar con los problemas que seguimos teniendo aquí en Andalucía, por supuesto, además, el principal problema aquí en Andalucía, el principal problema desgraciadamente endémico y es contra el que se tiene que seguir peleando a todas, y estoy convencido que la Junta lo va a seguir haciendo y va a seguir sacando por lo menos esos balones de oxígeno para muchas familias que suponen esos planes de empleo, pero en definitiva, si hablas con gente que vive de Despeñaperros para arriba, y a pesar de los problemas que seguimos teniendo aquí, por supuesto, pero les dices que aquí se mantienen los libros de texto gratis en primaria, que aquí no se cierran hospitales, al contrario, se crean y se abren, tardando más de lo que se deberían tardar, como por ejemplo pasa con el de la línea. Sí, pero se crean y se van a poner en marcha. Es que en otros sitios de España, en otras comunidades de España, se han cerrado centros de salud en los pueblos. Es que en otros municipios de España hay gente que tiene ahora mismo que coger su coche 10, 12, 15 kilómetros para recibir asistencia médica. Es que en otras comunidades de España se han cerrado colegios, se han cerrado hospitales, se han perdido. ¿Que aquí no estamos como todos querríamos estar? Por supuesto que no. Pero al final, en cuanto a esos pilares del bienestar, y hay uno también fundamental, que es el de la ley de la dependencia, en esos pilares fundamentales del sistema del estado del bienestar y del sistema de bienestar que lanza o que debe lanzar las administraciones en beneficio de sus ciudadanos, afortunadamente en estos años en Andalucía, en Despeñaperros, hemos puesto un dique, nos han llegado problemas, nos llegan dificultades, que Madrid no nos ayuda desde que está gobernada por Rajoy, ni muchísimo menos, pero por lo menos se está aguantando la situación como se puede, pero es que si tú miras Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Valencia hasta hace 2 días, la propia Cataluña, por no referirme solo a comunidades del PP, sino a comunidades donde gobierna CiU, en Cataluña, donde las barbaridades que ha cometido el gobierno de Artur Mas con el sistema de bienestar de los catalanes, las ha escondido con el discurso de la bandera y el discurso nacionalista. Lo que está haciendo es esconder las carencias de gestión que están afectando a muchísimas personas. Yo creo que de todas esas cosas, se tienen que acordar todos los ciudadanos de este país el próximo 20 de diciembre. De todas formas, tenés que seguir trabajando porque duele muchas veces ver que te ponga que Andalucía es la región más pobre, no de España, de Europa, o incluso en pobreza infantil, ¿no? Y eso pues te toca, porque a nosotros es lo que nos toca. Pero a ti en este caso... Pero tú ten en cuenta que al ser, además también es la región más poblada de España, claro, es más grande. Es la región más grande, es la región más poblada, es la región donde es cierto que comparado con otras comunidades, no es lo mismo tampoco gobernar una comunidad autónoma que tenga el tamaño de la provincia de Cádiz,
como hay comunidades en España, que es una comunidad Murcia. Claro, que es una comunidad que supone pues casi una cuarta parte, un tercio de la población del país. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero aún así también es cierto que históricamente España ha sido junto con Extremadura, ha sido una de las comunidades con menos renta per cápita, con menos poder adquisitivo, y se sigue trabajando en cuanto a eso. Los mimbres no son fáciles, pero precisamente esa ayuda que ha seguido planteando el Gobierno de la Junta de Andalucía, como te digo, esa ayuda que ha mantenido yo todavía no tengo mi niño en edad escolar, si Dios quiere dentro de nada lo tendré, pero es que aquí siguen siendo gratis los autobuses escolares, sigue siendo gratis los libros de texto, sigue habiendo comedores escolares, comedores escolares que además han estado hasta abiertos en verano, y eso desgraciadamente no ha sido la normalidad en España. Andalucía ha sido la excepción, y eso sí es cierto que nos deja desde otro punto de vista en el que afortunadamente, de todos los problemas que hemos estado sufriendo, hay algunos de los que nos hemos librado. Algunos. Seguimos sufriendo, ya te digo, el principal, la falta de oportunidades, la falta de esperanza, la falta de ilusión para esos andaluces y andaluzas que no tienen trabajo y no lo encuentran. Ese es el principal problema que tiene ahora mismo nuestro país y concretamente también dentro de nuestro país, nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, pero además hay otras zonas de España donde además de ese mismo problema han tenido muchos otros que el Partido Popular se ha encargado de crear simple y llanamente porque no cree en el estado del bienestar. Y la ley de dependencia, que fue la última gran ley de bienestar ciudadano que planteó el último gobierno socialista, ha sido también un tremendo ejemplo. Es que ahora mismo en España más de la mitad del presupuesto que se gasta en lo dispuesto en la ley de dependencia se gasta en Andalucía. En las comunidades gobernadas por la derecha es residual. Y todo aquel que tenga en su familia un familiar dependiente sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Claro, es que nosotros no podemos tener la información de todas las comunidades, porque siempre sacan muchas veces, tú sabes, es verdad, no lo vamos a negar, aquí no, que aquí somos muy libres, muy objetivos, pero es verdad que hay una manipulación informativa en muchos casos que te destaca lo bueno de cada comunidad, de cada ciudad, y lo malo, pues no nos enteramos los que estamos lejos. Entonces aquí el ciudadano o ciudadana de Andalucía, ¿a qué va? Pues que he ido al hospital y no he tenido esto o me falta lo otro, claro, lo que te toca más de cerca. También creo que es un trabajo que debe ser de todos, Aquí tenemos que estar los ciudadanos también, no podemos volvernos cómodos, ay, que no tengo esto, no, tenemos que ayudar en la manera que sea posible. Ni cómodos ni conformistas, Merche. Claro, ni cómodos ni conformistas, reclamar. Yo no he dicho eso en ningún momento, pero que también, y además, yo que soy muy de refranes, el refranero está ese mal de muchos, consuelo de tontos, y yo no me estoy refiriendo a eso. Pero tanto en el exceso como en el defecto, es decir, entre un lado y en un otro, vamos a quedarnos con la sensación, y es mi opinión, es mi humilde y honesta opinión, pero vamos a quedarnos también con la verdadera sensación real. Aquí, por ejemplo, en nuestro municipio, evidentemente, en esos módulos sanitarios de Cortijillos y de Palmones, por ejemplo, se requieren muchos más servicios y se requiere más personal, sobre todo desde que este gobierno despidió al personal del ayuntamiento que daba servicio como auxiliares administrativos, etcétera, y ayudaba al servicio de esos centros de salud, servicio para los vecinos de los barrios. No estamos hablando de dar servicio para los vecinos de Noruega, sino para los vecinos de los barrios. Pero en definitiva, en esos módulos de sanitarios hace falta más personal, hace falta más servicios médicos, por supuesto que sí. Pero es que en otras comunidades esos centros estarían ahora mismo cerrados. Es que en eso quiere decir que yo esté lanzando un mensaje de que nos conformemos y no nos protestemos y no nos quejemos y no pidamos. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Aquí hay que pedir lo que es necesario. Hay que seguir exigiendo ante quien sea el Ayuntamiento, sea la Diputación, sea la Junta de Andalucía, sea el Estado, sea la Unión Europea o sea el Susun Corda. Aquí como vecinos y como ciudadanos todos tenemos derecho a reclamar
nuestros derechos, valga la redundancia, y lo que nos corresponde como ciudadanos y los que marca nuestro estatus legal también, en definitiva. Pero como te digo, no hay que perder de vista tampoco esas cosas. No hay que perder de vista tampoco esas cosas. Claro. Porque es que ha pasado en otros municipios, en otras provincias y en otras comunidades autónomas donde ha estado gobernando la derecha, módulos sanitarios como esos que tenemos aquí en nuestro pueblo están cerrados. Y hay vecinos, como te he dicho, y sobre todo en los pueblos de interior y en los pueblos de la sierra, donde más se nota, y hay vecinos de Castilla-La Mancha, hay vecinos de Extremadura hasta hace poco, hay vecinos de Castilla-León, hay vecinos de Galicia, hay vecinos que tienen que coger su coche y desplazarse 6, 7, 8, 10, 12 kilómetros para recibir asistencia médica cuando antes tenían un centro sanitario en su Y también niños que tienen que ir andando varios kilómetros para llegar al colegio, eso lo hemos visto en televisión. Y aquí, incluso en trayectos de 1 kilómetro para el colegio, hay autobús escolar, gratuito. ¿Por qué? Porque eso al final lo que beneficia es lo que necesitamos en este país y en esta comunidad autónoma, que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de formarse, las mismas oportunidades de crecer y que tengamos unas administraciones y un Estado, una comunidad autónoma que permita, y no quiero ser muy sectario ni quiero cogerme el discurso, pero es que es cierto, y yo por ejemplo soy un vivo ejemplo, pero tenemos que tener un sistema que permita que el hijo de un trabajador pueda llegar a una universidad. Y que un trabajador pueda permitirse, con ayuda del Estado, con sus becas, etcétera, etcétera, que su hijo estudie en las mismas condiciones que el hijo de una persona que tenga un poderío económico infinitamente superior al suyo. Eso se ha conseguido en España en los últimos 30 años. Y lo que hemos vivido dentro de esos 30 y pico años, lo que hemos vivido en estos últimos 4, ha sido un ataque contra ese sistema de igualdad de oportunidades en este país. Y lo hemos visto con el mismo Plan Bolonia, con la misma ley de educación, la ley de educación de Wert, con la reducción de las becas, con la reducción también y la dureza en las condiciones para conseguir una beca, etcétera, 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 etcétera. En lugar de poner medios para comprobar y certificar que las becas están bien repartidas, que ahí es donde se tiene que hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque eso lo hay en todos lados. Eso lo hay en todos lados. Hay gente que hay gente que intenta sortear como puede los requisitos y pues en vez de evitar que se pierda dinero en becas que se conceden a quien no le corresponde, porque algunas veces pasa, sí. Pues lo que se hace es, no me gasto tanto dinero en becas. El PP no cree en ese sistema de educación pública. Una educación pública que garantiza ese proceso educativo desde antes de llegar a la educación primaria, desde la educación infantil hasta la educación superior. Y fíjate, y ahora mismo, afortunadamente a mí por edad no me tocó vivir eso, pero los chavales que hoy están terminando una carrera y que para conseguir su licenciatura se les obliga a hacer un máster pagando. Sí. O sea, hay chavales que están 3, 4, 5, 6, 7 años para sacarse su carrera y saben que cuando se saquen su carrera, cuando hayan completado todas sus asignaturas, que ya les ha costado un dinero la matrícula, el desplazamiento o el vivir fuera, etcétera, etcétera, y que ya les ha costado Dios y ayuda a conseguir esas becas para poder estar, te encuentras después con que lo que antes era opcional ahora es obligatorio. Un máster para el que encima las ayudas son mínimas, es obligatorio, y máster que te cuestan hasta cifras de 3 ceros. Tienes que tener tu título de inglés. Durante toda la carrera estás pagándote una academia particular para poder tener ese título de inglés. Y tengo que decir que aquí han venido chicos de aquí de los barrios, de la comarca, que a lo mejor han tenido que dejar su carrera al tercer año porque le han denegado la beca y le han dado solo de desplazamiento 400 euros. Estando estudiando en Sevilla o en Málaga,
cómo van a vivir con ese dinero, pero no te preocupes, porque nos ponen la FP de tauromaquia y de cómo ser una perfecta ama de casa. Que eso ya es, vamos, lo más, ¿eh? Volver a los tiempos, bueno, volver a los tiempos mira, a mí del me dio, florido pensil. A mí me dio escalofrío cuando leí eso. Por Dios, nosotros que estamos defendiendo la libertad de nuestros hijos, todo lo que han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, que ahora que ha costado vidas incluso, que ahora volvamos atrás otra vez, a mí me da escalofrío. Lo que tenemos que seguir luchando para recobrar aquellos derechos que nos ganamos en la lucha y que, desde luego, porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas aquellos años 80, 90, el estado de bienestar que teníamos? Es verdad que muchas veces había incluso derroche, ¿verdad? Porque no se va a negar y no se vigilaba ni se controlaba tanto las ayudas. En todo hay fallo. Claro, es que... Cuando, mira, se dice el dicho que no quien hace, yo lo voy a transformar un poquito. Cuando se hace la ley, se hace la trampa. Pero es que eso al final es un ciclo y lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida. Cuando se hace la ley, se hace la trampa y cuando se descubre una nueva trampa, pues se hace una nueva ley para combatir esa trampa. Claro. Es una forma muy simple de decir que, en definitiva, tú, en lugar de reducir dinero público para el sistema de ayuda pública, me refiero a ayuda social, al sistema médico, sistema sanitario, al sistema educativo. ¿No? Si usted lo que tiene que hacer es intentar controlar al máximo posible que cada euro que salga de la administración, sea la administración que sea, llegue en tiempo, en forma y a quien le tiene que llegar. Pero es que este gobierno del PP ha estado más preocupado de hacer una amnistía fiscal para que sus colegas limpien dinero negro, antes de preocuparse en que el hijo de un trabajador pueda sacarse una carrera universitaria. Y es que ha sido una realidad, un resumen algo burdo, sí, pero es que ha sido una realidad en estos 4 años. O, por ejemplo, en ayudas como la RAI, las dificultades que han puesto de pedir certificados de currículum y de todo para que la gente es que no pueda cobrar esa ayuda que es fundamental para muchos. Pero bueno, esto, como yo espero que venga antes de las elecciones, para meternos de lleno en la campaña, aunque yo creo que la situación la sabemos todo el mundo, por eso a mí me extraña, lo tengo que decir y lo siento por los amigos del PP, que me extraña que la gente en intención de voto vuelva a votar el PP, pero bueno, ahí esto como es libre, cada uno vota a quien quiera, pero es que en la situación que estamos muchos, ¿no? Pues yo no sé si es que muchas veces tienes ese miedo al cambio o a mí no me vale lo de los refranes de más vale pájaro en mano que ciento volando, ni... No, sobre todo cuando se ha demostrado que lo que había sido muchos pájaros. Muchos pájaros. Qué farraco también. Fíjate, en estos 4 años hemos pasado de, por ponerte un ejemplo, de Rato, el presidente del Fondo Monetario Internacional, el superministro de Economía que fue... Ya sabemos dónde está. Fíjate dónde ha terminado Rato y lo que ha hecho Rato. Y Rato era una de las figuras máximas del Partido Popular a nivel nacional. Hombre, considerado uno de los mejores economistas del mundo. Pues ahí lo tiene. Y mira qué bien hizo su economía. Muy buen economista para eso. Su economía ha ido de escándalo. Su economía ha ido de escándalo. Pero si te pones a analizar o a ver un poquito, a recordar un poquito en diferentes sectores, hay muchas medidas del Partido Popular que en el sistema judicial, el aumento de las tasas judiciales, bueno, esa es otra, para que la gente que no tiene una gran cantidad de recursos económicos ya no pueda tener ni el derecho a ir a un juzgado. Muchos trabajadores, que tú tengas que reclamar una indefensión que tú sientas en tu trabajo, con algún, y que a ti te obliguen a poner 600, 700, 800, 1.000 euros de fianza, como ha pasado, como tú dices, con algunos trabajadores. Usted, si yo lo que tengo que reclamar es que no cobro, es que no, ¿cómo me va a pedir usted encima que...? Eso son barbaridades que hacen que la justicia sea elitista. Es lo que ha querido convertir este gobierno del PP, que a la justicia puedan acudir los que tienen dinero, que a la universidad puedan acudir los que tienen dinero, y que eso no es justo. Eso no es justo. Y un gobierno lo que tiene que intentar es procurar el bienestar de la gran mayoría o de la totalidad,
hablando siempre de la totalidad, es casi utópico, pero por lo menos de la gran o la inmensa mayoría de sus ciudadanos, que son los que pagamos impuestos y somos los que con nuestros impuestos sostenemos todo este sistema. Bueno, pues lo dicho, ya nos meteremos de lleno en esa campaña si tiene un ratito, que yo espero que sí. Lo tendré, y no solo porque estemos en campaña, sino lo tendré. Eso. Yo sé, hombre, es que ya te dije que las cosas cambian, entras en Diputación, es algo nuevo para ti también, tienes que mirar, tienes que estudiar, te tienes que adaptar. ¿Cuál es tu función allí? ¿Cuál es tu delegación? Digo, para que todo el mundo sepa. No, pues soy diputado provincial de Cultura, y en mi parte, evidentemente, pues tenemos que... Además, me viene muy bien también, lo puedo hasta hilar con el discurso que acabo en parte con el discurso que acabamos de tener. Como diputado de Cultura, lo que intentamos es velar no solo por la difusión de los valores culturales y personajes y figuras máximas dentro de la cultura que tiene toda nuestra provincia de Cádiz, sino sobre todo en el principal concepto que tiene este nuevo gobierno socialista de la Diputación, en la difusión de la cultura. La nuestra, de nuestra provincia, por supuesto, pero también no solo de nuestros agentes culturales, sino también esa difusión al máximo para todos y cada uno de los rincones de la provincia. ¿Por qué? La Diputación, por definición, su prioridad es dar servicio de cualquier tipo, servicio cultural, económico, de obras, de educativo, de temas de servicios sociales, etcétera, etcétera, a los municipios menores de 20.000 habitantes. Y en la parte que me compete, ¿por qué? Simple y llanamente porque en esta provincia tenemos municipios con 800 habitantes, con 700 habitantes, con 1.200 habitantes, y un ayuntamiento con 1.000 habitantes no tiene capacidad económica para garantizar ciertos servicios a sus ciudadanos, que como ciudadanos tienen el mismo derecho a esos servicios que el que viva en Cádiz de 160.000 habitantes, que el que viva en Jerez o el que viva en Algeciras. Porque no todo el mundo nace y vive en una ciudad grande. La parte mía, en la parte cultural, pues en la parte cultural nuestro principal objetivo es el fomento de la cultura, el fomento no solo de enseñarla, sino de fomentar su desarrollo, su aparición, su afición para los más pequeños también, en todos y cada uno de los rincones de la provincia, porque evidentemente esos chavales, esos ciudadanos, esos vecinos de cualquier edad, pero sobre todo me refiero a los chavales, porque ha sido con los que ahora mismo más me ha llenado trabajar, también con algunos mayores, también en algunos casos donde vea a gente mayor, pero con los chavales, hombre, es que un chaval de Villaluenga del Rosario, que es el municipio más pequeño de la provincia, o de Setenil, o de Torrealáquime, no tiene la posibilidad de disfrutar de la oferta cultural variada, extensa y amplia que tienen los que viven en ciudades grandes o los que estamos en pueblos que somos pueblos grandes y además estamos al lado de ciudades grandes, como pasa aquí en los barrios. Aquí en los barrios la oferta cultural es relativa, pero además de nuestra oferta cultural tenemos muy cerca núcleos grandes como Algeciras, donde tenemos una oferta más variada, con lo cual o la tenemos en nuestro propio pueblo o la tenemos muy cerca. Hay otros municipios en los que no. Mira, me pasó fue de la primera actividad a la que yo acudí como diputado de Cultura, y no se me olvidará, Merche, fue en Estella del Marqués. Estella que es una pedanía de Jerez, gobernada por un chaval del Partido Popular, muy jovencito, el alcalde pedáneo, Ricardo, además, a mí me cayó muy bien el chaval en el trato personal, y estábamos inaugurando una exposición de pintura. Una exposición de pintura que era muy atractiva porque no solo eran simples cuadros, eran obras que interactuaban con el visitante, obras que jugaban con la perspectiva,
que si las veías a ras de suelo veías la obra o la pintura de una forma, si te subías a 2 metros con la perspectiva lo veías de otra, etcétera. No solo era ver una exposición de cuadros en vertical en una pared, sino que tenía mucha interactividad. Objetos que parecían reales y estaban pintados o que parecían simulados. Yo recuerdo un grupo de 10-12 chavales, de Estella del Marqués, que tendrían entre los 12-13 años, estaban en esa exposición con la boca abierta. Y salieron de esa exposición los chavales maravillados, o como ellos estaban diciendo, salieron flipando de la exposición. Y fue mi primera actividad como diputado de Cultura. Y yo lo dije, digo, esta tiene que ser una línea de trabajo fundamental. ¿Por qué? Porque esos chavales, como te estoy diciendo, en Estella del Marqués no tienen las mismas posibilidades de acudir y de disfrutar de actividades culturales y de oferta cultural como tienen los chavales que han nacido en sitios más grandes con mayor diversidad dentro de esa oferta. Claro, lo cual es muy injusto para ellos. Y es injusto. Claro. Y es injusto. Y esa como es una de las partes que me toca como diputado de Cultura. Además de, como te digo, poner en valor la cultura gaditana con todos sus matices, con todas las diferentes pequeñas provincias que tenemos en esta provincia, nuestro campo de Gibraltar, nuestra sierra, las Andas, la bahía de Cádiz, la zona de Jerez, que cada núcleo tiene su idiosincrasia particular, además de poner en valor nuestras cuestiones propias, que han formado también nuestra propia cultura como gaditanos en ese sentido, y como barreños, o como miembros o como ciudadanos del campo de Gibraltar, o como ciudadanos de la sierra, además de poner en valor también nuestras figuras de la cultura. A Paco de Lucía lo conoce todo el mundo. A Paco de Lucía lo conoce todo el mundo. A Camarón lo conoce todo el mundo. A Alberti lo conoce muchísima gente. Pero hay chavales de las generaciones más jóvenes, es verdad, que no conocen a Alberti. Y Alberti es un autor nuestro, de nuestra provincia, de talla universal. Caballero Bonal, que es de los que todavía nos vive, todo un premio Cervantes, y que tú ahora mismo le preguntas a 5 chavales que haya en la calle, y yo no sé cuántos, pero estoy convencido que los 5 no saben quién es Caballero Bonal. Pero ni los críos ni muchos mayores, ¿eh? A eso me refiero. Y son nuestros. Paco de Lucía de aquí de Algeciras, Camarón de San Fernando y con su buena parte de su vida aquí en la línea. Si ya te pone Fernando Quiñones, que también fue importantísimo en la literatura española, no se le conoce lo que se le debería de conocer. Ori, que es otro autor también, otro autor tremendo, innovador al 100% en su época, en ese siglo XX, y que es estudiado más allá de nuestras fronteras. Son también personajes que marcan la potencia y la riqueza cultural que ha tenido esta provincia, que, hombre, los primeros que los deberíamos conocer, disfrutar y estudiar somos también nosotros. Y además también una vez que hemos aprobado, que hemos estado haciendo todo el trabajo que hemos estado haciendo en estos meses de actualizar el plan estratégico de la cultura y empezar a preparar la programación, la agenda provincial de cultura para el año que viene, además de esas cuestiones, también una cuestión mucho más práctica y mucho más directa, y además muy necesaria también en la vida actual, y va a ser también uno de los pilares de la gestión que vamos a hacer desde la Diputación de Cádiz en cuestiones de cultura. Vamos a intentar hacer todo lo posible en la provincia, en los municipios de menos de 50.000 habitantes, antes te hablaba de los de menos de 20, sí. Ahora te diré los de menos de 50 y el por qué. Recuérdamelo, que si eso no se me va. Pero uno de los pilares fundamentales es la utilidad de la cultura. La utilidad de la cultura para la sociedad, no solo en conocimiento, no solo en enriquecimiento personal, sino también en trabajo. Es que la cultura puede y debe ser un motor económico en nuestra sociedad. Y sobre todo en una provincia como esta, donde en cualquier pueblo tenemos un valor
o algo de riqueza cultural que se puede vender, que se puede vender en el sentido de que se puede difundir, se puede publicitar, se puede poner en valor. Aquí en esta provincia tenemos unos restos arqueológicos tremendos, tremendos, desde la época fenicia, desde la época romana, desde la época medieval. Aquí nada más que tienes que ver aquí. En los barrios, la Torre Vigía de Palmones, que es más moderna, entre comillas, pero es que aquí, por ejemplo, en los barrios estamos en el centro de la comarca y tenemos por un lado Castellar y Jimena, con fortalezas medievales en un estado magnífico y Tarifa que ni te cuento. Bailo Claudia y Cartella. Bailo Claudia, Cartella. Aquí nuestras pinturas de Bacinete. Por supuesto, pero mucha gente no lo conoce. Claro. Es que en el programa de cultura que tenemos aquí, todo lo que estás hablando, y es lo que hemos dicho, que primero tenemos que conocer lo nuestro para poder venderlo. Y además, Reserva de la biosfera, la única en el mundo que tiene 2 continentes. Pero claro, otra cosa, y tú te estarás dando cuenta ahora que te envidio por lo que, dónde te puedes mover, de verdad que sí, que es en la cultura. Es que ¿por qué la gente relaciona cultura con cosas gratis? Los artistas, la cultura, lo que se mueve, el hacerlo, vale dinero, ¿eh? Es que, y por eso cuando dices vender no te va mucho, es que es necesario también que se pueda crear ahí puestos de empleo y todo con la cultura, ¿no? Es que esto de, he escrito un libro, es gratis, ¿no? 10 euros, ya ves, 10 euros en un libro, pero bueno, ¿en qué nos están la de hora de trabajo, Hombre, y la imprenta, la editorial y todo, por favor, el pintor que está pintando y además tú que ya estás conociendo a la gente, ya te habrás dado cuenta que estamos en un rincón que tenemos artistas de todos los estilos y por todos sitios, y una lástima, y ahí te toca a ti, que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Mira, ya te digo, el otro día, por ejemplo, en Algeciras, en Algeciras Fantástica, en el festival que tenemos del cine. El Ángel Gómez Jr., digamos, Ángel Gómez está ahora mismo como realizador de cine, como realizador, director y guionista, ahora mismo está trabajando con números 1 y es un chaval de aquí, de Algeciras. Es un chaval de aquí de Algeciras joven, que está con una proyección tremenda. ¿Quién te dice a ti que un chaval como Alexis Morante, al que conozco personalmente desde hace muchos años, o Ángel Gómez, o Raúl, o cualquiera de ellos, o alguno de los que también, el hijo de Trudu, por ejemplo, está muy volcado en el cine y está fuera ahora mismo, está fuera ahora mismo de los barrios trabajando, formándose. ¿Quién te dice a ti que alguno de estos chavales de la comarca, cualquier año de estos, no sea el nuevo Amenábar? Por ejemplo. Porque lo puede ser, porque Amenábar no nació, Amenábar, gran estrella, director de cine. Amenábar tuvo un proceso, tuvo un esfuerzo, tuvo una educación, tiene un talento y además tuvo suerte también. Que también hay que tenerla. Porque como en todo en la vida, y también incluso en el deporte, que es un tema que profesionalmente he tocado mucho, para todo en la vida tú tienes que tener talento, que ser esforzado, es decir, que echarle trabajo y horas al asunto y además tener suerte. Pero es que los tenemos. Y los tenemos aquí muy cerca. Y si nos vamos 100 kilómetros más para arriba, que seguimos dentro de la provincia, también tenemos gente más que consolidada a nivel mundial, pero también tenemos gente en ciernes a los que hay que cuidar, a los que hay que disfrutar, Y tú todo eso tienes que moverlo, tienes que darle difusión, tienes que darle oportunidades a los chavales jóvenes. Mira, la pasada semana, cuando estuve en la Peña Fosforito, con Samuel Serrano y con Paco León, el cantao y el guitarrista y el tocado que vinieron. Bueno, afortunadamente los compañeros de Fosforito disfrutaron mucho de la actuación. Samuel Serrano es un chaval de Chipiona de 20 años y canta, que si se lo puedes preguntar a cualquiera de los miembros de Fosforito o cualquiera de los vecinos que estuvieron allí, canta espectacular y tiene 21 años. El chaval que vino acompañándole a la guitarra, que es Paco León, de Jerez, con 21 o 22 años que tiene, es el segundo guitarra de Paco Cepero. Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Paco Cepero han sido las 3 grandes guitarras de los últimos años en este rincón de Andalucía. En definitiva, son chavales que tienen que tener oportunidades.
Porque es una pena que el talento se desperdicie, es una pena que el talento no se aproveche. Y además de ese talento personal de los artistas, están nuestros valores como pueblo, nuestra cultura como pueblo, nuestra historia. En estos meses, que como he estado viendo en Grazalema, en el Bosque, las recreaciones históricas que hacen de la época napoleónica, a mí me parece una apuesta magnífica, Como también se está intentando hacer aquí en los barrios con el desembarco de Torrijos, que me parece una muy buena idea. Ahora, eso sí, hombre, yo me atrevo a dar una opinión. Una opinión tenemos todos. Y me atrevo a dar un consejo. Además, es por lo que he visto, tanto en Tarifa como en Grazalema como en el Bosque. No lleves la recreación histórica al descampado de recinto ferial. Métela aquí en el centro del pueblo. Al que venga, vamos a enseñarle los barrios. Vamos a enseñarle la historia que tiene nuestra casa de los Urrutia. Vamos a enseñarle la historia que tiene nuestra casa de la cultura, nuestro pósito. Mételo aquí, hay que traer al visitante, hay que atraerlo con algo. Y aquí a los barrios se le puede atraer con gastronomía, se le puede atraer con nuestro entorno natural, pero también se le puede atraer con nuestra cultura. Como aquí en los barrios, en muchísimos municipios de esta provincia. No, Algeciras, Entre Mares, entra en todo lo que es la ciudad, claro, entra como una avalancha, vamos. Claro, pues esto claro, aquí, imagínate. Exactamente igual, esto, del paseo para arriba. El paseo para arriba, y no te quedes solo en el paseo. Enseña el centro del pueblo. Vete a la antigua Plaza La Cruz y allí en esa explanada también mete por allí actividades y enseña tu pueblo. Mira, la última ocasión que he tenido, hace un par de fines de semana, el sábado por la mañana que estuve en el Bosque tiene 2.000 habitantes. Pues había por lo menos 8.000 personas ese fin de semana. 4 veces más la población de ese pueblo. Imagínate el negocio, y hay que decirlo así, el negocio que hicieron ese fin de semana, los bares, los hostales, el hotelito que tengan, etcétera, 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 etcétera. Ese aprovechamiento práctico, económico de nuestra cultura es una de las asignaturas pendientes que tenemos en esta provincia y ahora mismo hace muchísima falta el trabajo. Por eso yo creo que es un concepto que tenía más que claro Irene García, la presidenta de la Diputación, tan claro que, fíjate, a la Delegación de Cultura la ha incluido dentro del área fíjate el título del área, Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía. Y en ese área estamos deportes, cultura y turismo, que es la que casa las otras dos. Es cierto que deporte y cultura también. A lo que me refiero, pero tienen menos nexos de unión. Algunos tienen, pero tienen nexos de unión. Ahora, deporte y turismo, todos. Cultura y turismo, todos. No hace mucho estuvieron, este verano, tengo un caso personal. Este verano unos amigos míos de luna de miel estuvieron en Alemania, estuvieron en la zona de la Selva Negra, etcétera, etcétera. Hicieron una ruta por los castillos, fortalezas y palacetes medievales que hay allí. Y yo decía, Dios, si aquí en Andalucía y en Cádiz restos medievales que visitar tenemos cada 2 pueblos. Tenemos cada 2 pueblos. O sea que hasta en el municipio más pequeño de esta provincia tenemos un resto arqueológico que, si se pone en valor, que si se difunde para todos los apasionados, generas turismo, generas trabajo, generas riqueza. ¿Eso se puede conseguir de aquí a 2 días? No. Eso es aglutinar muchas voluntades, aglutinar muchos esfuerzos, entrar en competencias de diferentes administraciones, tanto a nivel local como a nivel regional, pero yo creo que es un objetivo en el que desde la Diputación estamos más que dispuestos a trabajar, y yo creo que es un objetivo muy, muy necesario, porque ese aprovechamiento económico de nuestra cultura, aparte de poner en valor lo nuestro, si esa puesta en valor de lo nuestro puede darle trabajo a gente que lo necesita y puede darle nombre y buen nombre a nuestra provincia, con la falta que hace también, sobre todo en esta comarca, sí, que salgamos en los medios por buenas noticias y no por las noticias de siempre, pues yo creo que merece la pena
merece la pena muchísimo, además de las otras facetas de difusión de la cultura, de universalizar la cultura en esta provincia, de la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura, que es imposible de lograr, pero por lo menos que las diferencias no sean tan grandes. Y además de poner en valor a las figuras ya consolidadas y a las que vienen en ciernes de nuestra cultura, yo creo que ese aprovechamiento económico, esa otra pata de nuestra gestión, ese otro camino y objetivo de la gestión que estamos planteando, yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo e intentarlo. Y te decía antes lo de la cifra de menos de 50.000 habitantes. ¿Eso? Porque ahora, mira, en Navidad de ahora mismo lo vamos a comprobar. Porque en teoría y en la práctica, la Diputación, su vocación de servicio es los municipios de menos de 20.000 habitantes. Sí. Ya después tiene servicios a los que se adscriben los municipios de la provincia que quieran, como por ejemplo el Servicio Provincial de Recaudación, etcétera, sí, sí, etcétera, etcétera. Pero en los que son los servicios intrínsecos de la Diputación, la prioridad son los de menos de 20.000 habitantes. Pero es que en esta provincia tenemos también una particularidad muy concreta. Y es que dentro de esa franja de hasta 20.000 habitantes, de 20 a 50, de más de 50, etcétera, que marca la ley, en esta provincia la mayoría de los municipios que estamos entre 20 y 50.000 habitantes no llegamos a los 30. Los barrios están entre 20 y 50.000 habitantes, pero que los barrios nos quedamos en 24. Barbate está entre 20 y 50.000 habitantes, pero es que Barbate no supera los 25.000 habitantes. A Rota le pasa exactamente lo mismo. A Arco le pasa exactamente lo mismo. Es decir, los municipios en esta provincia de 45.000 habitantes son mínimos. Son mínimos. ¿Verdad? Entonces, dentro de esa franja, y por ejemplo, dentro de la Agenda Provincial de la Cultura que estamos preparando y vamos a lanzar, hemos incluido a los de menos de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque nos parece un agravio comparativo que haya municipios que por 1.000 o 2.000 habitantes no se puedan beneficiar y no se puedan adscribir a estos servicios de complemento de su oferta cultural que vamos a lanzar desde la Diputación Provincial. Entonces, se hace ese esfuerzo económico, además del ajuste presupuestario que hemos tenido en Diputación. Cultura, he tenido la suerte, y además por lógica he tenido la suerte de ser una de las delegaciones que ha visto incrementado su presupuesto. Pues me parece estupendo, ¿eh? Pero precisamente por dos cuestiones, Merche. El presupuesto actual de la Fundación Provincial de Cultura, el que estoy terminando de ejecutar, el último que ha hecho el Partido Popular, precisamente es el presupuesto más bajo en cultura de la Diputación de Cádiz de los últimos 20 años. Y no te estoy exagerando, te lo estoy diciendo con cifras. El presupuesto más bajo en cultura de la provincia de Cádiz en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque no creen en esa idea de la difusión universal de la cultura. No creen en la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura. Y lo han demostrado con sus presupuestos. Y es muy importante, y si por lo menos ese recorte lo hubieran aprovechado en otras cuestiones, pues dicen, mira, pero es que con ese recorte no han hecho ni un plan de empleo en 4 años. Lo ha hecho el Partido Socialista en 4 meses en la Diputación de Cádiz. Plan de empleo para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Sí, porque es que no es el gobierno de la Diputación. Hemos sacado adelante un plan de empleo inmediato ya para los municipios pequeños, donde si la falta de oportunidades es grande aquí, teniendo todas las empresas que tenemos, imagínate la falta de oportunidades en un pueblo muchísimo más chico que este, donde no tienen esas empresas. Había que hacer una actuación inmediata y había que empezar por alguien, y se empieza por quien es más urgente en general, no en caso concreto. En caso concreto, casos urgentes a nivel personal. Desgraciadamente lo tenemos en cada esquina. Pero a nivel general, como población, se ha empezado con ese plan de empleo directo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, con el dinero que había presupuestado el Partido Popular, que no le dio la gana de poner a disposición de los desempleados de esta provincia. Y ya lo ha hecho el PSOE con un presupuesto que no es el suyo. Y lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo con el nuevo presupuesto
que vamos a aprobar el próximo miércoles, si así lo quiere la Corporación Provincial, y que se pondrá en marcha el año que viene. Y ahí sí llegará también más planes de ayuda a otros municipios de la provincia y a esos municipios de tamaño medio, que como te he dicho antes, estamos en esa franja entre 20 y 50.000 habitantes, pero que es una franja muy ficticia, porque nos acumulamos todos en la primera parte de la franja, de los 24, 26, 23. No, pero te voy a decir que no es muy importante lo que estáis haciendo. Es que con este tiempo tenemos la garganta a todo el mundo. Bueno, tú ya sabes que es compañero, que a nosotros los oídos y la garganta tenemos que cuidarlo, pero bien. Que pongáis todo en orden de prioridad, de pueblo y de organizaciones y de todo. Y que desde luego se incluya a estos pueblos, porque a lo mejor por lo que dices se pasa en 1.000 habitantes, 2.000 habitantes y toda una serie de necesidades que hay que cubrir, ¿no? De hecho, ahora viene la programación de Navidad, que la presentaremos también este jueves, y dentro de la programación de Navidad están incluidos los municipios de 20 a 50.000 habitantes, todos. Que nosotros centrándonos donde estamos, en los barrios, ¿qué cree que es más urgente a nivel cultural? No digo si es ahora mismo viable, no es viable, si va a costar más tiempo, más dinero, pero ¿qué es lo que, a tu parecer, más necesitan los barrios? Lo más urgente a nivel cultural, un espacio escénico en este pueblo. Un espacio escénico. A nivel cultural, un espacio escénico. Porque somos casi te diría que el único municipio de más de 20.000 habitantes de esta provincia que no tiene un espacio escénico. Porque mire usted, el Pósito no es un espacio escénico. El Pósito te sirve para algún concierto, pero el Pósito para una obra de teatro de formato muy pequeñito, que sea poco más grande que un monólogo, y no por dimensiones, sino por preparación. La acústica y todo. La acústica y la carencia de un forillo, de un telón, de un escenario en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí teníamos un espacio escénico pequeñito, pero muy digno. Un espacio escénico que si hace 2 o 3 años le hubiera echado un poquito de cariño y algún euro, pues podría seguir estando a disposición, fíjate, como estaba en disposición en su día, hasta para los propios alumnos de teatro de este pueblo, hasta para los propios alumnos de nuestros colegios e institutos que hacían una obra de teatro y la representaban, me estoy refiriendo ya, como tiene que saber todo el mundo, en el cine municipal. Cine municipal era nuestro espacio escénico pequeñito, pero muy digno. Y lleva 4 años de escombrera. Pues mira, el otro día tuve yo aquí a 75 niños, creo que fueron, toda la mañana, del Colegio San Isidro. Niños de 7 años, de segundo. Bueno, un revolino, tú imagínate, yo me lo pasé en grande, tú tengo que decirlo. Aquí tienes que haber estado tú para escucharlo, porque los niños te sueltan cada una, además van con la verdad. Y uno de los grupos, cada grupo tenía un cometido, tenía un tema, y uno de ellos es lo que pedimos para los barrios. Y uno de los puntos que pedían era un cine, aquí en los barrios, para ellos, para los niños, para no tener que salir fuera. Claro, todo el mundo dice, tenemos ya los cines de Gran Sur, pero es que aquí tenemos nuestros cines. Yo me acuerdo que yo iba con mi hija pequeñita a ver películas de Disney los domingos por la tarde, en un invierno. Pues eso servía pues igual que para dar una conferencia, que para hacer un pequeño congreso, para cine, para teatro. Oye, se podía haber arreglado. Yo pienso que sí, que se podía haber... Un poquito de esfuerzo se podía haber hecho para arreglar nuestros cines, que ahora supongo que estará ya, porque no sabemos cómo estará, pero de ruina. Mira, hace varios meses, un poquito antes de las elecciones, nosotros denunciamos, hemos venido denunciando el estado del cine y sacamos unas imágenes que conseguimos del interior del cine. El cine, tú ten en cuenta que durante casi un año ha estado sirviendo de depósito de desechos del archivo municipal. Sí. Ahí han estado durante semanas y han estado unas cubas de plástico de varios metros cúbicos de grande, cargados de papel viejo que han ido actualizando los chavales de la escuela Taller Tesauro. Para eso ha servido el cine municipal, ha servido, como yo digo, de escombrera. Pero es que encima, con el derribo de la nave del recinto ferial, nos quedamos sin espacio escénico, y con la insistencia de este equipo de gobierno en no buscar soluciones a la Plaza de Toros, pues seguimos sin espacio escénico.
no hace mucho, hace dos fines de semana, en el bosque se representó la ópera flamenca Carmen. La ópera flamenca Carmen, un espectáculo que está circuitando a nivel europeo, se representó en el bosque. ¿Por qué? Porque el bosque, su plaza de toros, la tiene cubierta, y bien cubierta, una plaza de toros más chiquitita que esta. Claro, estamos hablando de una población que tiene 10 veces menos habitantes que la nuestra, pero tiene un escenario magnífico para hacer lo que quiera. Yo no pude ver esa representación, porque al mediodía del bosque me vine para acá, para los barrios, porque precisamente esa noche teníamos la noche flamenca de Fosforito. Y en ese sentido yo creo que cualquiera tiene que entender que, hombre, uno sigue siendo de los barrios y la tierra tira. Y la tierra debe tirar. Y no me pude, desgraciadamente no me pude quedar a ver la ópera flamenca. Pero sí estuve hablando con los promotores, sí estuve hablando con los... Estuvimos hablando del caso, estuvimos hablando y estuve comentando con algunos de los artistas también del caso aquí en nuestro pueblo, donde es cierto que el PSOE cometió el gran error de no completar la obra. Ya que te metes, termínala, por supuesto que sí. Ese ha sido el gran error del Partido Socialista en cuanto a la cubierta de la Plaza de Toros. Se puede, como hemos dicho aquí muchas veces, Merche, se puede abrir el debate si se tenía que haber hecho, si no se tenía que haber hecho, etcétera, etcétera. Cada uno es libre de tener su opinión. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que el gran fallo ha sido, ya que te metes a hacerla, termínala. Por supuesto. Pero es que esa Plaza de Toros lleva 4 años sin un euro de mantenimiento, no a la cubierta, sino a toda la plaza prácticamente, en un estado de dejadez absoluta y además, Merche, sin querer encontrarle la más mínima solución, a pesar de que este equipo de gobierno le han puesto la solución encima de la mesa. A este equipo de gobierno le han puesto la solución encima de la mesa y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y no ha querido cogerla. Porque como eso no es suyo, pues a eso hay que hacerle la cruz. Pero cuando eso es del pueblo, y claro, entonces tenemos que buscarle una solución, Merche, a esto. Y a eso, que es la Plaza de Toros, como nuestro cine municipal, como era la nave del recinto ferial, en definitiva, como cualquier elemento de nuestro patrimonio esté en mejor estado, lo haya recibido en mejor estado, lo haya recibido en peor estado, etcétera, lo que hay que hacer es darle uso, aprovecharlo y ponerlo a disposición de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos, que para eso está. Pero sí es cierto que a nivel cultural, una de las principales carencias, y ahora sí que me puede discutir cualquiera lo que sea, pero esto lo estoy diciendo desde la mayor objetividad absoluta. Una de las carencias que tiene este pueblo es la falta de un espacio escénico. Y me consta que el delegado municipal de Cultura, Manolo Molina, me consta que es un hombre que le pone mucho empeño. Sí. Me consta que además tiene muchos proyectos que no puede hacerlo por eso. Efectivamente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo lo he dicho siempre, me lo has escuchado muchas veces. Sí. Me consta que Manolo Molina es un tío, perdón por la forma... se dice hasta en plan cariñoso por aquí. Perdón por la forma coloquial de hablar, pero es que como estamos en confianza, estamos en familia. Y hay algunas veces que uno... Pero me consta que Manuel es una persona que le intenta poner mucho empeño en su labor y que, desgraciadamente, yo estoy convencido que él mismo debe reconocer que una de las carencias que tiene este pueblo es esta. A partir de ahí, en los barrios tenemos gente que merece muchísimo la pena. En los barrios tenemos figuras que merecen muchísimo la pena difundir. En los barrios tenemos una historia que merece muchísimo la pena poner en valor. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Y además tenemos que seguir trabajando, gobierne quien gobierne en los barrios. Yo lo dije lo he dicho en el Pleno en más de una ocasión. Y se lo he dicho también hasta personalmente a miembros del equipo de gobierno. Yo soy el portavoz de la oposición, soy el portavoz del principal partido de la oposición y evidentemente la dialéctica
de oposición y la crítica y la fiscalización de la labor del equipo de gobierno y el seguimiento de ese equipo de gobierno no lo vamos a dejar, ni muchísimo menos. Pero lo dije, como te he dicho, lo he dicho a nivel público en los plenos y lo he dicho también a nivel particular. Mi responsabilidad como diputado provincial para los temas de cultura y para lo que haga falta, no tengo ni la más mínima intención de plantear una batalla política. Hombre, es que como el tiempo aquí se nos pasa hablando, entrena bien Alberto y tenemos puntos importantes de la actualidad local, pero es lo que decíamos, tú estás como diputado en cultura de allí de Diputación, pero es que aquí estás como portavoz del PSOE, sí. Entonces tienes que atender todos los temas que surgen de todos los ámbitos Merche, y tienes que estar pendiente de todo lo que ocurre. Pero como le dije a un miembro del equipo de gobierno ya hace tiempo, le dije, digo, mira, para la batalla política, como diría Sabina, me sobran los motivos. Desgraciadamente, me sobran los motivos para criticar las carencias y los fallos de la gestión de este equipo de gobierno. Pero lo que no voy a hacer es meter batalla política en la labor que tengo que desarrollar en cada municipio de esta provincia como diputado de Cultura, y si lo voy a hacer en cada municipio de la provincia como diputado de Cultura, sin ver y sin tener en cuenta quién gobierna en cada municipio, tampoco voy a tener en cuenta quién gobierna en los barrios, por supuesto. Porque los ciudadanos no se merecen eso, ni de aquí, ni de ningún sitio. Y aquí, en esa responsabilidad, estamos para dar servicio. Estamos para trabajar por los ciudadanos. Y es lo que estamos intentando, y es lo que estamos haciendo. Bueno, pues como está pendiente de todo, la noticia que saltó anoche, aquí nos hicimos eco rápidamente, hoy se está en casi todos los periódicos, digo en casi porque en algunos no está ni físicos ni digitales, pero bueno, el caso es que la noticia que el comentario, que todo el mundo además me preguntan a mí me encanta que aquí nos tengan de punto de información, pero yo de muchas cosas tengo que informarme bien antes de comunicar, la noticia es que el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, investigado por un presunto delito de prevaricación. Y yo creo que es una noticia, y si todo el mundo la puede leer, pues que es para preocuparse, por lo menos él, ¿no, Salvador? Hombre, tiene que estar preocupado él, por supuesto, porque no debe ser un plato de gusto que como alcalde te imputen o te empiecen a investigar o te señalen como posible autor de un delito de prevaricación. No debe ser un plato de gusto, ni muchísimo menos. Por lo pronto, desde el PSOE, pues mira, por un lado, no nos extraña, y por otro lado, hay que dejar trabajar a la justicia. Los socialistas no nos movemos de ese planteamiento. Ni cuando nos viene a favor, ni cuando nos viene en contra, como él apresuradamente sale a explicar. No, tú lo has dicho, tú lo has comentado, tú no has dicho el nombre, pero yo sí no tengo ningún problema en decirlo, pero ahora lo comentaremos. Pero a lo que me refiero, a mí no me extraña, ni a los socialistas nos extraña que ocurran cosas así. ¿Por qué? Desde el PSOE ya venimos desde hace ya mucho tiempo, venimos denunciando las prácticas que tiene Jorge Romero en el ejercicio de su gobierno. Y venimos denunciando, por ejemplo, el escasísimo caso que le hace a los funcionarios habilitados del Ayuntamiento de Los Barrios, que son los que tienen que velar por la buena marcha de la gestión. Y venimos denunciando desde hace mucho tiempo que esa labor de los funcionarios habilitados, este equipo de gobierno la ha estado suplantando también en algunos casos y en algunos expedientes con personal de confianza, con contratados suyos. Que hay contratados suyos que hacen informes como si fueran los habilitados o los del servicio jurídico habilitados de este ayuntamiento. Eso son prácticas que no son correctas y son prácticas que no son sanas a nivel democrático. Entonces, que más tarde, más temprano, vayan surgiendo cosas así, a mí particularmente, a nosotros no nos extraña en absoluto. Y como tampoco me extraña en absoluto, y ya te digo, tú no lo has dicho,
pero yo sí lo comento, como tampoco me extraña en absoluto que el diario Europa Sur no se haya hecho eco de la noticia. Allá cada uno con su línea editorial. Y te lo dice un periodista, ¿eh? Allá cada uno con su línea editorial. Pero a mí no me sorprende. También se le podría... Hombre, el Europa Sur, que cualquier mínimo detalle, novedad en contra del PSOE se apresura a sacarlo en primera página o a sacarlo a bombo y platillo con 2 páginas dedicadas a las valoraciones de Jorge Romero contra el PSOE, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos a Jorge Romero investigado por prevaricación y en el principal diario de la comarca no aparece nada. Bueno, pues ya sabemos los barreños cómo las gasta. Por si alguno todavía no se había dado cuenta, ya sabemos los barreños cómo las gasta el diario Europa Sur. Y lo que se tendría que preguntar a alguno, más de uno, es el por qué se dan este tipo de situaciones y por qué hay ciertos medios que se hacen muchísimo eco de algunas noticias y de las otras pues intenta taparlas. Lo que estaba mirando a ver si en digital no, en internet pues al actualizarse pues lo habían puesto, pero creo que no, que siguen de ponerlo, no ya en el papel, que pueden tener el pretexto de que no les dio tiempo porque la noticia surgió ayer, pero eso no, porque medios como Viva, La Verdad y todo lo tienen en portada la noticia, ¿no? Bueno, el caso es que esto surge también a raíz, porque claro, la justicia va tan lenta, pero ya la gente se olvidó de aquel problema que tuvo la ex interventora y todo aquel jaleo, que la chica pues lo pasó francamente mal, todo hay que decirlo, se quedó ahí como pendiente, pero todo sale, todo tiene su tiempo, pero todo sale. Y lo que esta mañana me estaban preguntando, que por eso te digo, que claro, aquí lo que solicita es recabar todos estos expedientes que se hicieron en este tiempo con estas personas, porque aquí, donde lo leí, que bueno, de una forma... bueno, pues que no se puede hacer de esta manera. Y todos me decían, pero lo que se ha hecho, si así lo estipula la justicia, el juez o quien sea, todo lo que se ha hecho en este tiempo, en estos documentos, ¿no tendría validez? Mira, en ese sentido, ya no solo con las denuncias que ha planteado esta mujer, la antigua interventora general de este ayuntamiento, sino, y mira, mañana cuando lo tengas por aquí, si quieres, pregúntale para que lo recuerde. Ya hay una sentencia que anula, que declara nulo cualquier procedimiento en el que haya estado inmerso el personal de confianza de este ayuntamiento contratado en la anterior legislatura. Ya está esa sentencia, recurrida por parte del equipo de gobierno, como es normal, pero esa sentencia ya está, y fue una denuncia a raíz de una denuncia que lanzó el PIBA 2000. De prácticas que también el PSOE ya estuvo denunciando en su día. Pero imagínate, si en este ayuntamiento todos los expedientes importantes, todos los casos importantes, han estado informados y valorados por el personal de confianza, imagínate que esa sentencia que ya está sobre la mesa termina siendo firme. El caos que puede organizar en este ayuntamiento es tremendo. Es la palabra que iba a utilizar, caos, total. Tremendo. Pero esas son las formas de gobernar que ha tenido este alcalde en estos 4 años y que sigue teniendo. Que son formas de gobernar que no se trasladan de forma directa a la vida diaria del público. Sí, pero que terminan afectando. Y es algo en lo que los socialistas llevamos tiempo criticando, denunciando y sacando a la luz pública, y también otros partidos de la oposición, como ha sido el caso del PIBA 2000. Afortunadamente el resultado de las elecciones de mayo nos han demostrado que por lo menos no hemos predicado en el desierto. Hemos sido la única fuerza política que creció en número de votos. Queríamos haber crecido muchísimo más, pero por lo menos se nos demuestra, y eso nos ilusiona de cara a seguir trabajando en el día a día para el futuro. Ir recuperando la confianza de los ciudadanos. Que no estamos predicando en el desierto. Pero todas estas circunstancias, todos estos varapalos judiciales que ya está recibiendo y los que le quedan por venir, estoy seguro, estoy convencido. A mí, yo te lo he dicho antes, Merche, a mí no me sorprenden. Es fruto
de su gestión y de cómo hacer las cosas. Y de cómo hacer las cosas. Y ya está bien de la misma excusa de siempre. Porque una cosa es la situación que tú te encontraste y otra cosa es la forma en la que tú la hayas manejado. Y si tú la has manejado y si has llegado a manejar esa situación con acciones que no son que no entran dentro de la norma, pues él tendrá que acatar las consecuencias. Pero, en definitiva, y por no adelantarme y no hacer juicios de valor de forma apresurada, porque nosotros no los hacemos, ni me gusta hacerlos a mí personalmente, ni nos gusta a los socialistas de los barrios hacerlos, nosotros en casos como este, que trabaje la justicia y que la justicia llegue a sus conclusiones finales. Pero, hombre, aquí los que tenían que hablar son los que salen a celebrar a bombo y platillo cualquier sentencia que les favorece, y las que les perjudica, pues se quedan calladitos, se agachan y se intentan tapar. A mí me ha hecho mucha gracia escuchar hoy al señor alcalde que no va a hacer ninguna valoración de esta. Pues mira, yo creo que va a ser la primera sentencia de este ayuntamiento desde que él es alcalde del que no va a hacer ninguna valoración. Por algo será. Bueno, y antes de irnos, la otra noticia es que Hacienda ingresa al ayuntamiento los casi 5 millones de euros de anticipo de la PIE. Eso es un balón de oxígeno, es una nueva deuda, es para pagar proveedores, sentencias judiciales. Te queda la opción D. Todas las anteriores son correctas. ¿Es un balón de oxígeno ahora mismo? Sí. ¿Es otra deuda más? También. Este dinero no lo regalan. ¿Y para qué se tiene que destinar? Pues para eso, para pagar proveedores que este gobierno presumía de estar pagándolos. Lo que se está demostrando es que después del plan de pago a proveedores, al que se acogieron, a partir de ahí los proveedores de su etapa, en el plan de pago a proveedores, pagó deuda con proveedores que dejó en los anteriores gobiernos socialistas, y es cierto. Pero a partir de ese pago de la deuda de proveedores, ¿se está generando más deuda a proveedores desde que Jorge Romero es alcalde? Eso es lo que tendría que explicar Jorge Romero. Porque Jorge Romero solo habla de la deuda que recibió, pero no está hablando de la deuda que él está generando. Y no hace mucho, hace un par de plenos, se lo demostré con papeles encima de la mesa y enseñándoselos. En un balance que él hace, que le ofrece a los sindicatos en junio de 2011, cuando él acaba de entrar como alcalde, dice e informa a los sindicatos que la deuda del ayuntamiento en junio de 2011 con la Seguridad Social es de 30 millones de euros. 4 años después, en el balance precisamente que hace para los planes de ajuste, presenta que la deuda a día de hoy, la deuda hace casi un año del Ayuntamiento de los Barrios, de los 30 pasa a los 49. Pues mire usted, 19 millones de euros más de deuda con la Seguridad Social en 4 años. En 4 años. Él recibió 30, de 30 años de gestión, sí, pero es que él en 4 le metió 19 más. Y que no venga con el cuento de que esos son los intereses arrastrados, porque no te sale el cálculo. Eso es de impagos a la Seguridad Social. Los que él denunciaba hacía unos años, cuando él estaba en la oposición, está cometiendo lo mismo y peor, y mucho peor. Porque en 30 años de gestión, desde la democracia hasta 2011, se crearon 30 millones de euros de deuda con la Seguridad Social. Esos 30 ya van por casi la mitad más en 4 años. Y eso él lo explica con la misma herencia del pasado. No, eso es cuestión de su gestión de ahora. Una gestión en la que ha tenido a su favor un plan de pago a proveedores, que al César lo que es del César, lo mismo que empezó el programa, criticando muchísimas medidas que ha planteado y con las que nos ha castigado el Partido Popular. Es cierto que para los proveedores locales de los municipios de España el plan de pago a proveedores no fue una mala medida, es cierto. Hombre, ha salvado a muchas empresas. Por eso te digo que al César lo que es del César. Pero él que ha contado
con herramientas como esa de ese plan de pago a proveedores, tú pagas los proveedores que has recibido de herencia, pero a los de ahora, ¿cómo está la deuda de proveedores? Son las preguntas que tendría que responder Jorge Romero. ¿Cómo se ha creado esa herencia? ¿Cómo se ha creado, esa deuda actual con la Seguridad Social, incrementando un 40% la deuda que él recibió? Es decir, ¿cuántos meses desde que Jorge Romero es alcalde se ha pagado a la Seguridad Social? ¿Cuántos meses? Son las cuestiones que al final derivan en tener que llegar a planes de ajuste, por la herencia que tú has recibido, sí, y por tu mala gestión de estos 4 años. Y el recibir 5 millones del adelanto de las PIE es una buena noticia. A priori es una buena noticia, sí, pero es que esto no es gratis. Es que entrar en el plan de ajuste ha supuesto subir un 20% el sello del coche. Es que entrar en un plan de ajuste ha supuesto la subida que ha metido con el catastrazo que ha pegado. Que esa es otra de las grandes mentiras que está lanzando Jorge Romero. Que es que el catastro... No, el catastro es que el que antes no pagaba porque no se actualizó y pagaba como rústicos, que ahora paga lo que tiene que pagar. Muy bien. Pero es que eso le está llegando a gente que lleva 30 años con su casa, que ya pagaba su casa. Y la subida la ha notado también. No solo el que hace 10 años tenía una casa de una planta y ahora tiene una casa con 3 plantas y una piscina. Y evidentemente pues tendrá que pagar más, porque tiene más metros construidos. Claro. Muy bien. Pero es que ahora mismo está pagando el que tiene la misma casa con las mismas dimensiones de hace 30 años. Y le ha venido también el catastrazo. Es que lo demuestra. O sea, la realidad al final, por mucho que tú lo intentes vender, por mucho que tú te salgas a tu medio de cabecera a intentar engañar a la gente. A la gente cuando le llega el recibo, no la engañas tan fácilmente. Y además en momentos muy delicados para muchas familias, claro, que esas subidas les supone muchísimo. Se ha subido, como te he dicho, el sello del coche un 20%. Se le ha pegado el leñazo que se le ha pegado al catastro. Se ha subido también impuestos indirectos, que al final afectan a todos. Se ha subido también impuestos a la pequeña y mediana empresa de este municipio, porque no solo hablamos del IAE para las empresas grandes, hablamos de pequeños impuestos para la pequeña y mediana empresa de este municipio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero ¿cuántos toldos ves tú aquí en los barrios con los nombres de los comercios? ¿Cuántos toldos ves aquí en los barrios con los nombres de los comercios? Yo sé que quitaron los toldos, los carteles y lo quitaron todo por lo que tenía que pagar al año. Por la subida. Con lo cual, esa previsión de ingresos se te cae. Porque tú, por ejemplo, con los anuncios de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, tú intentas, por poner cifras redondas, pero para que sirva de ejemplo, tú recaudas 3, subes el impuesto a casi el doble para intentar recaudar 6. Pero es que ahora, como las empresas no aceptan ese abuso, no recaudas ni los 6 ni los 3. No recaudas ni uno. Hombre, también es un poquito por enfado y rebeldía, claro, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con los comerciantes. Por enfado, por rebeldía, porque no... Y porque no tienen para pagar tanto. O porque no tienes. Es legítimo que ante los abusos, claro, la gente y los ciudadanos respondan, y las pymes respondan. Que se ha subido también el callejero fiscal de este municipio. Se ha incrementado todos y cada uno de los impuestos. Es que estos 5 millones de adelanto de la PIE no son gratis. Esos 5 millones de adelanto de la PIE al gobierno le puede suponer un balón de oxígeno para pagar deudas que él mismo ya está generando, no ya deudas de las que arrastraba, sino las que él mismo está generando en su gestión, que sigue intentando esconder, pero eso a los ciudadanos de los barrios nos sigue costando mucho dinero en impuestos, que llevamos 4 años consecutivos de subida tras subida de impuestos. Y esas subidas de impuestos no se corresponden con los servicios, Merche. Aquí resumiendo que los ciudadanos los pagamos todos y ya está. Bueno, que ya nos vamos a tener que ir, siempre nos pasamos y estaríamos mucho más tiempo hablando. Supongo también que tu agenda, pero como tienes que volver, porque entre otras cosas, algo que también preguntan los ciudadanos, dice, esto ya es referente a mancomunidad. Sí. Dice, después del 20 de diciembre y dependiendo de los resultados,
¿cambiará también el gobierno de Mancomunidad? Es lo que se preguntan muchos ciudadanos. Yo lo que espero es que cambie cuando venga el pronunciamiento judicial que anule la triquiñuela que hizo el Partido Popular para quedarse con la Mancomunidad. Bueno, eso no tenemos que hablar también en el próximo programa, es que nos quedan muchos temas en el tintero, ¿no? Cuando tú tengas un ratito. Gracias por habernos dado el tiempo, la información, y ya sabes que en cuanto puedas escaparte, que aquí estamos deseando saber, bueno, pues muchas cosas nos tienes que contar desde Diputación, cultura, que a mí me parece fundamental, porque es una de las bases de nuestra sociedad, y aparte ya lo que concierne, lo que nos toca de cerca, que es el pueblo. La semana que viene estaré por aquí, hablaremos también de lo que vamos a disfrutar aquí en nuestro pueblo en estas Navidades a través de la Delegación Provincial de Cultura de la Diputación. Pues que eso también nos importa y nos encanta. Ya os podría haber adelantado alguna cosilla, pero vamos a intentar... Pues van a tener que esperar... Vamos a respetar los tiempos. El martes que viene, todos pendientes para saber lo que vamos a disfrutar gracias a Diputación en esta Navidad, aquí en los barrios. Pues te esperamos, Salvador. Hasta la próxima semana. Ahora.